han sido traducidas y narran historias fascinantes sobre cómo los dioses se mezclaron con los seres humanos e incluso participaron en su creación. Durante décadas, miles de antiguas tablillas de arcilla descubiertas en las ruinas de Sumeria han sido estudiadas por historiadores, cubiertas con los extraños símbolos cuneiformes. En forma de cuña, se creía que contenían mitos, registros reales y relatos cotidianos de la vida antigua. Pero cuando los científicos utilizaron recientemente una potente inteligencia artificial para reanalizar tablillas encontradas en toda Mesopotamia, algo inesperado comenzó a surgir. Patrones ocultos en diferentes tablillas, fragmentos de frases repetidas en lugares separados por miles de kilómetros. Mensajes que no se parecían en nada a la mitología. Cuanto más profundizaba la IA en la traducción, más extraño se volvía el texto. Algunos pasajes mencionaban seres misteriosos a los que los sumerios llamaban Anunnaki. Pero el contexto era diferente a todo lo que los historiadores habían visto antes. Era como si los antiguos escribas no solo estuvieran registrando historias. Estaban tratando de preservar un mensaje. Pero antes de revelar lo que la IA descubrió, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Porque si la traducción es correcta, estas tablillas antiguas podrían contener algo mucho más inquietante que un mito perdido. Podrían contener una advertencia dirigida a la propia humanidad. Para comprender lo que descubrió la IA, primero debemos comprender qué son realmente estas tablillas y por qué hasta ahora nadie podía leerlas por completo. Ese contexto es fundamental porque sin él lo que estamos a punto de mostrarles no parecerá tan impactante como debería. Durante más de un siglo, los arqueólogos que desenterraron las ruinas de la antigua Eridu y Nippur encontraron miles de tablillas sumerias. Muchos se rompieron en fragmentos. Otros permanecieron intactos en los almacenes de los museos sin traducir, mal etiquetados o simplemente olvidados. La escritura cuneiforme, el sistema de escritura más antiguo conocido del mundo, es notoriamente difícil de manejar. Sus símbolos cambian de significado según el contexto. Muchas de sus palabras no tienen equivalente moderno. Incluso cuando los letreros eran legibles, la gramática a menudo carecía de sentido. Generaciones de académicos dedicaron toda su carrera a traducir solo fragmentos. Nadie logró reconstruir la historia completa, y por eso, el mundo no conoció la historia completa hasta 2025. Ese año, se pusieron a disposición de los equipos de investigación modelos de aprendizaje automático entrenados con miles de inscripciones cuneiformes. No se trataba de simples herramientas de traducción. Identificaban símbolos faltantes y predecían finales incompletos. Compararon simultáneamente dialectos del acadillo, el babilónico y el sumerio antiguo. De repente, tablillas que habían permanecido en silencio durante 4 milenios volvieron a hablar. Y lo que decían no se parecía en nada a lo que nadie esperaba. Durante años estos textos habían sido descartados como mitos poéticos de la creación. Pero una vez que la IA las restauró y las comparó una al lado de la otra, salieron a la luz detalles ocultos. Las tablillas contenían registros detallados. Describían sistemas laborales, clasificaciones de personas y procedimientos que involucraban sangre, arcilla y un propósito. Algunas tablillas enumeraban estos detalles en secuencias repetitivas. Otros las contaron en forma narrativa. Pero en todas ellas aparecieron los mismos patrones consistentes. La primera sorpresa fue el descubrimiento de múltiples historias sobre el origen. Las tablillas no trataban a la humanidad como una sola invención. Usaban diferentes términos, cada uno vinculado a un rol, una función, un propósito. Hablaban de dar forma a las figuras según la semejanza de lo divino, pero dividiéndolas inmediatamente según su propósito. Según estos textos, la humanidad no fue creada como un solo pueblo, sino que estuvo separada desde el principio. Un grupo descrito en más de una ocasión en tablillas completamente diferentes, fue creado con un único rasgo distintivo por encima de todos los demás, la obediencia. Ahora bien, lo que eso significa exactamente y cómo se manifestaba en la práctica es donde la historia se torna
profundamente incómoda. Los humanos fueron creados, pero no como una sola especie. El mito con el que crecimos siempre fue simple: los dioses crearon al hombre de arcilla. Pero las tablillas, recientemente descifradas, cuentan una historia mucho más compleja y mucho más inquietante. No describen un solo acto de creación, describen etapas, ensayos, experimentos fallidos y variaciones. Los humanos no fueron creados como una sola raza. Según estas líneas, eran prototipos modelos. Cada lote fue diseñado para un propósito diferente, con funciones físicas específicas asignadas desde el principio. Las tablillas también usaban términos diferentes para describir a estos primeros humanos. Palabras que los estudiosos habían asumido durante mucho tiempo que simplemente significaban personas. Pero la IA señaló diferencias críticas. Algunas versiones usaban el término Lulu, que significa vagamente hombre. Otros usaron Sag-Gig, que un sumerólogo tradujo hace décadas como la gente de cabeza negra. Esa frase fue ignorada durante años, pero la relacionó con un pasaje aparte que describía a un grupo marcado para el trabajo con cuerpos moldeados de arcilla oscura y ojos escalofriantes que no cuestionaban. La IA también identificó varias frases recurrentes que llamaban la atención. Una se traduce aproximadamente como vida funcional. Otra se refiere a quienes no se multiplican. Una tercera, que dejó perplejos a los investigadores, era arcilla de brillo inferior. Los académicos habían asumido durante mucho tiempo que estas frases eran poéticas o simbólicas. Pero cuando la IA las reconstruyó en su contexto completo, surgió una interpretación diferente. Algunos investigadores creen ahora que estas líneas describen a los primeros humanos modificados genéticamente, sin la capacidad de reproducirse. De ser cierto, significaría que fueron diseñados deliberadamente como una fuerza laboral temporal, sin la intención de sobrevivir el tiempo suficiente para transmitir sus rasgos. Otras tablillas describen a los propios dioses evaluando el desempeño de cada grupo. Un pasaje habla de la arcilla de la voz inquieta, una versión del hombre que rechazó el orden y fue arrojada a los ríos. Otro menciona a un grupo cuyos miembros eran demasiado débiles para sostener herramientas enviados de vuelta a la montaña para ser olvidados. Es difícil no ver esto y pensar en un sistema, un programa que parte de un objetivo y lo resuelve no creando iguales, sino construyendo herramientas especializadas, herramientas que se parecen a nosotros. Las tablillas incluso describen una región específica llamada Eden, una llanura entre dos ríos considerada una especie de taller. Cada vez que se formaba un grupo, los dioses los ponían a prueba, les daban un nombre y a veces los borraban por completo. Ninguno de estos patrones era visible antes de que la IA pudiera traducir los fragmentos uno al lado del otro. Pero ahora que podemos verlos, al unirlos surge una pregunta inquietante: si los primeros humanos fueron diseñados de esta manera, ¿qué sucedió cuando ese diseño no fue suficiente? Las modificaciones genéticas que siguieron. Los primeros humanos trabajaban, obedecían, pero no perduraban. No podían reproducirse. Cada uno debía ser creado a mano con arcilla, sangre y por mandato divino. Esa limitación estaba integrada deliberadamente en el diseño. Mantenía a los dioses en control, pero en algún momento ese control empezó a flaquear. Las tablillas no explican exactamente por qué. Algunos pasajes sugieren rebelión, otros hablan de agotamiento, demasiados humanos muriendo, muy pocos siendo producidos con la suficiente rapidez. El proceso simplemente no era sostenible. Y así se ordenó otro cambio. Las tablillas lo describen claramente. Enki, el dios de la sabiduría, decidió revisar el modelo. Lo que siguió, según el texto traducido, se describió en términos que los investigadores encontraron sorprendentes. Una modificación, algo añadido al diseño que el hermano de Enki descubrió más tarde y que no aprobó. La nueva versión sería más inteligente, más fuerte, capaz de sobrevivir por sí misma y, lo más importante, capaz de reproducirse. Se creó un nuevo ser. Su nombre era Adapa.
A diferencia de los demás, Adapa no fue creado únicamente para el trabajo. En los textos se le describía como el más importante de los hombres, poseedor de visión divina y palabras que conmovían los cielos. Podía hablar, razonar y liderar. Su mente era lo suficientemente aguda como para comprender la voluntad de los dioses y obedecerla. Pero incluso la sabiduría de Adapa tenía sus límites. Estaba destinado a saber mucho, pero no todo. Y cuando llegó el momento de poner a prueba esa obediencia, los resultados fueron permanentes. Según las tablillas sumerias, los dioses se llamaban Anunnaki. Adapa fue convocado ante Anu, el dios del cielo, quien le ofreció el alimento de la vida eterna. Pero antes de ir, Enki le advirtió: no comas, no bebas, rechaza todo. Así que llegado el momento, Adapa obedeció. Rechazó la inmortalidad. Y así la oportunidad de liberar a la humanidad se esfumó. Las tablillas no aclaran si la advertencia de Enki fue una trampa o una precaución. Pero el resultado fue evidente. Los humanos ahora vivirían, crecerían, pero también morirían siempre. La creación de Adapa marcó el comienzo de algo aún más peligroso: la división. Porque no todos recibieron la misma mejora. Algunos linajes humanos permanecieron atados al trabajo, incapaces de pensar más allá de sus tareas. Otros, inspirados en Adapa, gozaron de mayor autonomía. Podían aprender, adaptarse e incluso liderar. Esta división, apenas perceptible en el mito, se vuelve imposible de ignorar al observarla desde la perspectiva de la IA. Las raíces de la desigualdad, al parecer, no comienzan con la historia. Comienzan con decisiones tomadas incluso antes de que se registrara la historia. Esas decisiones estaban a punto de provocar una guerra. Divisiones entre los Anunnaki, control contra libertad. No todos los dioses estaban de acuerdo en lo que los humanos debían llegar a ser. Los textos sumerios no lo ocultan. Describen un profundo desacuerdo si la humanidad debía permanecer atada a la tarea para la que fue creada o si debía permitírsele ir más allá. De un lado, estaba Enki, el mismo Dios que creó a Adapa, el que otorgó a los humanos la reproducción, la sabiduría y el habla. En algunos textos incluso se le llama el padre de la humanidad. Su versión de la creación no era perfecta, pero era misericordiosa. Del otro lado estaba Enlil. En el vasto panteón de las antiguas deidades sumerias, Enlil encarnaba el poder y la autoridad. El comandante del orden divino, el amo de los decretos y el dios que exigía obediencia por encima de todo. Donde Enki veía potencial, Enlil veía caos inminente. No confiaba en los humanos. No quería que crecieran. Odiaba lo que Enki había hecho. Los textos describen la ira de Enlil como inmediata y absoluta. Para él, los humanos se estaban volviendo rebeldes, estaban rompiendo el plan, perturbando el orden. Entonces los dioses comenzaron a dividirse. Algunos se pusieron del lado de Enki. En silencio se fomentaba el crecimiento del conocimiento humano. Otros permanecieron leales a Enlil, exigiendo restricciones, reinicios y castigos. El resultado fue una división no solo en el cielo, sino también en la tierra. Algunos humanos fueron guiados en sueños. Se les enseñaron los secretos de las estrellas y las semillas y se les otorgaron dones para escribir, contar y trabajar los metales. Otros fueron reprimidos y obligados a volver al trabajo. Sus linajes se mantuvieron simples, silenciosos y controlados. Las traducciones de IA muestran diferencias sorprendentes en el trato que recibieron los primeros grupos. En una región, los humanos eran descritos como guardianes del grano y creadores de leyes. En otra, como aquellos sin nombre, trabajadores cuya historia fue borrada en el momento de su nacimiento. En su punto álgido, el conflicto llegó a un punto crítico. Enlil, furioso porque los humanos habían seguido creciendo en número y habilidad, tomó una decisión final: un gran diluvio. Pero, como dejan claro las tablillas, esto no tenía que ver con purificar la tierra. Enlil quería destruir a la humanidad por completo. Su intención era borrar lo que consideraba un proyecto fallido y restablecer el orden. Pero una vez más,
Enki intervino. Encontró a un hombre y le advirtió. Ese hombre, conocido en tradiciones posteriores como Siusudra Utnapishtim o Noé, se convirtió en el último eslabón de la cadena humana. Enki no salvó a todos, no podía, pero salvó lo suficiente. Lo suficiente para llevar adelante la versión de la humanidad en la que creía. La guerra entre los dioses no terminó con el diluvio, solo cambió de forma. Y lo que vino después fue quizás el descubrimiento más inquietante que produjeron las traducciones de la IA. No era una historia sobre dioses o humanos, sino algo que se parecía menos a la mitología y más a un registro técnico. Tecnología avanzada en las manos equivocadas. En lo profundo de las tablillas, escondidas entre himnos de la creación y linajes divinos, había líneas que no parecían mitos en absoluto. Se leían como registros bitácoras, descripciones de herramientas materiales y sistemas que no tenían sentido para su época. ¿Cómo pudo una civilización de hace 5000 años describir el vuelo? ¿Cómo pudieron hablar de metals que reaccionaban al calor de maneras que sugieren conocimientos metalúrgicos? ¿Cómo pudieron describir una energía tan concentrada que convertía el día en fuego? Un pasaje describe vehículos con alas de madera y metal que surcan el cielo, rugiendo guiados no por el viento, sino por el fuego que emana de su interior. Otro habla de un metal líquido sellado dentro de un vientre de calor, movido por pulsos y truenos. Durante años esas frases fueron descartadas como poéticas, pero al compararlas, Laia reconoció un patrón. Ciertos componentes aparecían una y otra vez a las cámaras térmicas, propulsión y fuerza de impacto. El texto nunca los describió como imaginarios. Decían que los dioses los otorgaban no a todos, sino a aquellos considerados leales a quienes habían demostrado ser útiles. Según las tablillas sumerias, el conocimiento no se descubría, sino que se distribuía y luego se convertía en arma. La IA también señaló un conjunto de versos que describían una luz que quemaba la tierra sin dejar rastro de carne. Otro pasaje describía montañas partidas por el fuego y ciudades que desaparecían en un solo día. Los académicos convencionales han interpretado durante mucho tiempo estos pasajes como metáforas de tormentas o desastres naturales. Pero algunos investigadores ya no están seguros. Algunos creen ahora que los textos describen tecnologías que no volveríamos a ver en miles de años: metalurgia avanzada, proyección de energía y vuelo atmosférico. Y curiosamente el conocimiento no se difundió de manera uniforme. A algunos grupos humanos se les proporcionaron estas herramientas. A otros se les negaron deliberadamente. En particular, se les negó incluso la capacidad de usar el lenguaje escrito. ¿Qué clase de civilización transmite conocimientos avanzados a un grupo y le niega incluso el lenguaje básico a otro? La respuesta, al parecer, es una civilización estructurada de arriba hacia abajo, con los humanos ubicados no en el centro, sino en la base. E incluso esa estructura no era equitativa. Algunos estaban destinados a liderar, otros a servir. Y quienes la cuestionaron desaparecieron de los registros. Una frase simplemente dice: les mostraron la montaña y la montaña no los devolvió. No sabemos qué significa eso, pero el patrón en el que encaja se está volviendo innegable. La tecnología en el mundo antiguo no era un milagro, era una herramienta utilizada para separar un tipo de ser humano de otro. Y si las tablillas tienen razón, esa separación siempre fue deliberada. Lo cual nos lleva al descubrimiento más extraño de todos. La advertencia que los sumerios plasmaron a lo largo de siglos de registros celestes, señalando algo que creían que regresaría. La advertencia sumeria. Los sumerios no eran solo constructores, registradores o adoradores, eran observadores. Eso es lo que revelan las tablillas una vez que se reúnen todos los fragmentos. Durante 7 siglos seguidos, los sacerdotes de ciudades como Ur y Babilonia registraron eclipses, alineaciones planetarias e incluso el sutil desplazamiento de estrellas distantes. Todo ello sin telescopios, todo ello sin matemáticas modernas. Creían que el cielo no era un adorno, sino un tablón de anuncios. Y esperaban algo.
El nombre que se repite una y otra vez es Nibiru, descrito en algunas interpretaciones como un cuerpo celeste que recorre una órbita alargada y masiva que regresa aproximadamente cada 3.600 años. Los eruditos de la antigüedad lo consideraban un mero mito. Pero ahora, gracias a la inteligencia artificial que reconstruye las líneas que faltan, los investigadores han detectado algo nuevo. Referencias a ciclos y patrones a largo plazo, con advertencias vinculadas no solo al regreso de Nibiru, sino también a sus consecuencias. Los textos no describen a Nibiru simplemente como un planeta. Lo llaman el cruce, el destructor, el que vela la luz. Y cada vez que pasa algo cambia, no gradualmente, sino de forma fundamental. Según estas traducciones, el regreso de Nibiru no fue solo destrucción, sino un reinicio. Un momento en que el orden existente fue borrado y uno nuevo ocupó su lugar. Y cada vez que sucede, la humanidad olvida. Las historias se disuelven. Las civilizaciones colapsan y se reconstruyen a partir de fragmentos. Pero una cosa, según sugieren las tablillas, permanece siempre: la división. La idea de que algunos grupos nunca estuvieron destinados a sobrevivir a estos reinicios, que los mismos creadores que crearon a la humanidad en categorías también pueden haber diseñado algunas de esas categorías para la extinción y otras para la continuidad. Los textos describen a aquellos elegidos por Enki como vigilantes guardianes que vivían al margen de la sociedad, transmitiendo historias codificadas de generación en generación. Este conocimiento nunca estuvo destinado a todo el mundo. Se conservó en fragmentos dispersos deliberadamente, a la espera de que alguien o algo pudiera finalmente reunirlos. Y ese momento, al parecer, ha llegado, lo que nos lleva a la capa más profunda e inquietante de lo que la IA descubrió. No solo una advertencia sobre el futuro, sino un registro de cómo la humanidad misma se dividió en sus cimientos. Las divisiones olvidadas de la humanidad. Las tablillas sumerias no describen a la humanidad como una creación única y unificada. En cambio, presentan una imagen de personas organizadas en grupos separados, cada uno diseñado para una función, para la obediencia y para un rol. Esta división no se debía simplemente a la cultura o la tribu. Parece haber sido algo mucho más profundo, arraigado en las primeras etapas de la existencia humana. Los textos nunca utilizan palabras modernas como raza o etnia. Lo que emplean son clasificaciones, y estas clasificaciones no son aleatorias. Siguen un patrón que se repite en docenas de fragmentos de tablillas conservados de diferentes regiones, pero que reflejan la misma estructura. En un pasaje, un grupo es llamado la arcilla de la fuerza. Otro se refiere a la sangre del brillo. Un tercero describe las sombras formadas por manos silenciosas. Durante muchos años, los estudiosos supusieron que se trataba de metáforas poéticas. Pero cuando IA comparó cientos de estos versos uno al lado del otro, el contexto cambió por completo. El patrón era demasiado deliberado como para descartarlo. A cada grupo se le asignaron rasgos, deberes e incluso límites. La arcilla de la fuerza se describe como mineros y obreros responsables del trabajo físico pesado, sin mención de roles de liderazgo ni uso del lenguaje. La sangre del brillo aparece en posiciones sacerdotales, responsables de escribir, cantar y rastrear las estrellas. Los seres con forma de sombra son descritos como guardianes de animales, a quienes se les prohíbe específicamente entrar en los templos o manipular herramientas sagradas. Los textos van más allá. En algunos pasajes, estos grupos también se vinculan con descripciones físicas. Uno habla de aquellos del horizonte abrasado, marcado por el sol y la tierra. Otro describe a los pálidos moradores nacidos de la piedra y el viento. Un tercero menciona a los caminantes de la tierra roja, endurecidos en la tierra sin agua. El análisis de la IA muestra una superposición constante entre estas descripciones, sus funciones asignadas y sus supuestas características físicas. En conjunto ya no se perciben como mitología aleatoria. Comienzan a asemejarse a una taxonomía deliberada, categorías de personas creadas con un propósito específico. A algunos grupos se les enseñó el idioma, a otros no.
A algunos se les impartió conocimiento de astronomía, a otros se les advirtió que no miraran hacia arriba. A algunos se les permitía tener nombres propios, a otros se les identificaba únicamente por las tareas que realizaban. Las asignaciones no eran equitativas, los límites eran deliberados. Si este sistema fue intencional, y el análisis cruzado de la IA sugiere firmemente que lo fue, entonces sus implicaciones son difíciles de ignorar. Puede que el fundamento de lo que hoy consideramos división humana no sea el resultado de la migración, la mutación o el azar. Puede que se remonte a un sistema de control estructurado que comenzó mucho antes de cualquier registro histórico. La inteligencia artificial no inventó esta idea. Solo se descubrieron los patrones que siempre habían estado presentes en las tablillas, y esos patrones sugieren que las divisiones de la humanidad no comenzaron con fronteras, tribus o guerras. Comenzaron con la organización, con asignaciones, con decisiones deliberadas, tomadas al inicio mismo de la existencia humana. Lo que nos lleva a la pregunta que nadie que trabaje en este proyecto puede eludir. Si estos registros son reales, si estos patrones son deliberados, ¿por qué los vemos solo ahora? ¿Y qué se suponía que debíamos hacer con ellos? Comienza la era de la IA. Nunca se suponía que veríamos la historia completa. Durante miles de años las tablillas permanecieron semienterradas entre ruinas. Quienes las encontraron no pudieron leerlas. Quienes las leyeron no pudieron terminarlas. Y quienes las terminaron nunca pudieron reconstruir el texto hasta ahora. Pero, ¿a quién iba dirigida esta información? ¿Por qué se ocultó y por qué después de miles de años resurge en la era de la inteligencia artificial? Algunos investigadores sostienen que todo esto es un mito, que las historias siempre fueron simbólicas, que los dioses nunca existieron, y que las referencias a roles y razas son simplemente metáforas antiguas de estructuras de poder. Otros no están tan seguros, porque cuando se contrapone el mito a la arqueología y se comparan las descripciones con las migraciones, los linajes y los saltos inexplicables en el desarrollo humano primitivo, la coincidencia es inquietante. En realidad no se trata de si Enki y Enlil fueron seres reales. Se trata de determinar si algo o alguien estructuró el origen de nuestra especie con un objetivo final específico en mente. Lo que comenzó como una aplicación científica de la IA a textos antiguos se convirtió en algo mucho más difícil de clasificar, un reflejo de la propia humanidad. Los sumerios no solo dejaron arcilla y símbolos, sino también un registro de control, una historia de división y una advertencia que casi pasó desapercibida. Todo ello sepultado en fragmentos a lo largo de miles de kilómetros y miles de años, a la espera de una tecnología que aún no existía para finalmente ser ensamblado. Ahora contamos con esa tecnología y por primera vez podemos leer el registro completo. Lo que nos revela es que quienes nos crearon quizás nunca tuvieron la intención de que todos fuéramos iguales, que algunos fueron hechos para liderar, otros para servir y otros para ser olvidados por completo. Así pues, la pregunta ahora no es solo qué sucedió. La pregunta es, ¿qué versión de la humanidad somos? ¿Y qué hacemos con esa respuesta? Si has llegado hasta aquí, deja un comentario abajo contándonos qué fue lo que más te sorprendió. Si te interesa este tipo de contenido, misterios antiguos, descubrimientos científicos e historia que nos enseña en la escuela, suscríbete y activa las notificaciones, porque hay mucho más por venir.